Muchas gracias. Buenos días. Tengo que hablar más suave, ¿verdad? Qué bueno estar con ustedes en esta mañana especial en que una nueva era comienza en Guatemala, ¿verdad? Hay que llevar en oración a las nuevas autoridades sin ninguna duda. Vengo llegando de Honduras y vine cargando muchas emociones, pero también vine cargando unas cartas. Correo, hay correo. Así que ahí están las cartas para ustedes. ¿Pueden abrirlas, por favor? ¿Pueden abrirlas? Por supuesto que sí. Ahí está. Excelente, excelente. ¿Ya las abrieron? Ya, ¿verdad? ¡Ah! Pues fíjense ustedes que no fue exactamente así, evidentemente, pero esto fue lo que Jesús hizo con el apóstol Juan. Quiero enviarles unas cartas a 7 iglesias. Hoy fueron 7 personas y esas cartas están en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Apocalipsis 2. Si yo les dijera que vamos a estudiar las 7 cartas, les estarían mintiendo. Eso es imposible. No podemos estudiar 7 cartas, pero ya distribuimos las cartas. Cada una de esas cartas que ustedes recibieron, las 7 personas que las recibieron, tienen en resumen las 7 cartas de Apocalipsis 2 y 3. Y bueno, estas cartas, miren, ustedes saben que Apocalipsis es un libro complicado, ¿verdad? ¿O no? Uf, es un libro muy complicado. Pero les tengo una noticia: la palabra Apocalipsis no significa complicación, tampoco significa misterio. De hecho, Apocalipsis significa revelación. Así que en teoría, Apocalipsis, en lugar de hacernos la vida más difícil, se supone que nos hace la vida más fácil. Nos revela cosas, nos informa cosas. El problema es que no nos ponemos de acuerdo en cuanto a qué nos informa. Yo les voy a dar mi humilde opinión. Es solo mi opinión, respaldada por algunas escuelas teológicas y tal, pero no es la única opinión. El texto clave de Apocalipsis probablemente sea Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 19. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 19, que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Si este bosquejo es cierto, entonces tal vez, solo digo tal vez, las cosas que has visto sean el capítulo 1, las cosas que son serían los capítulos 2 y 3, tal vez hasta el 4 y el 5 quizás, y después las cosas que han de ser después de estas. Esa es la última parte, es la que nos cuesta, porque Apocalipsis tiene un montón de símbolos, bestias, unos animales todos extraños, cuernos que hablan y monstruos con un montón de cabezas. Más bien parece una película mala de Hollywood, ¿verdad? De las que hay muchas hoy. Pero no, Apocalipsis es una visión que Dios le dio al apóstol Juan. Y es nosotros le llamamos el Apocalipsis de San Juan. En muchas Biblias, de hecho, así dice:
el Apocalipsis de San Juan. Pero si ustedes leen los primeros versículos, de hecho el primer versículo dice la revelación de Jesucristo. No es el Apocalipsis de Juan, es el Apocalipsis de Jesucristo. Y todo el capítulo 1 nos presenta una visión de Jesús y todo eso. Hoy lo que vamos a hacer es pasar por la segunda parte parcialmente del libro de Apocalipsis, las cartas del capítulo 2 y del capítulo 3. Hay varias maneras de estudiar estas cartas. Hoy vamos a ocupar una de esas maneras. En lugar de ver cada carta y después la otra y después la otra y empezar a ver el trasfondo de cada ciudad, hoy vamos a tratar de dividir las 7 cartas en sus segmentos que las forman. Las 7 cartas están formadas por 4 o 5 partes. Así que vamos a tratar de resumir hoy las 7 cartas del Apocalipsis. Ok, comencemos presentando estas cartas en el mapa. En la siguiente diapositiva va a aparecer un mapa. Esta es la moderna Turquía y las ciudades que están en color rojo son las ciudades donde estaban las 7 iglesias a las cuales fueron dirigidas estas cartas. O sea, las 7 cartas del Apocalipsis fueron dirigidas a iglesias de ciudades literales, no son ciudades simbólicas. Hay una escuela teológica que dice que cada una de estas cartas representa un período de la historia también. Yo también tuve una época así de una fascinación un poco enfermiza por la profecía, les cuento, ¿verdad? Me vi un documental que ya descubrí que está en YouTube, que se llama La agonía del gran planeta Tierra, narrada nada menos que por el famosísimo director y actor Orson Welles, que algunos lo conocerán porque fue una voz famosísima en los años 40, 50. Él dirigió y actuó en quien muchos consideran es la mejor película de todos los tiempos. Orson Welles o sea, yo vi documentales famosísimos sobre esto para saber, y ahí se presentaba la historia de que estas cartas son los periodos de la historia de la iglesia. Vamos a respetar esa postura, yo no la comparto. Personalmente creo que el número 7 es muy simbólico, es muy intencional, y creo que Jesús está tratando de dirigirse a todas las iglesias de todos los tiempos, representadas por estas 7 imperfectas iglesias. De hecho, también es muy interesante que si alguien desembarcaba en el puerto de Éfeso, en la siguiente diapositiva va a aparecer eso, y un correo llevaba alguna carta, por ejemplo, seguía exactamente esa ruta, comenzando con Éfeso, que está aquí abajo, ¿verdad? Y después siguiendo por cada una de las cartas hasta terminar en la Odisea, que queda cerca de Colosas. Y después volvía al puerto. Así que yo creo que es intencional, es como una especie no es un círculo exactamente, pero es una ruta cerrada. Y son 7 iglesias. Creo que es bastante evidente que Jesús quiere hacer algo acá. Y yo creo que, y por eso el título que ustedes vieron al principio decía una evaluación de Jesús acerca de las iglesias. ¿Cada cuánto hacen ustedes evaluación de la iglesia? Yo estuve una vez en una iglesia donde se evaluó en una asamblea al pastor. No quieren ustedes estar ahí en una de esas reuniones. De verdad, yo no quería estar ahí, yo quería salir corriendo. De hecho, el pastor salió corriendo, si no mal recuerdo. Pero fue sumamente incómodo. Pues imaginan ustedes, una evaluación humana es incómoda, la de Jesús debe ser más incómoda todavía. También quiero contarles
antes de pasar a las partes de las cartas, que yo estuve ahí. El año pasado Dios me permitió estar en una consulta que fue en Esmirna, precisamente, en una de las ciudades. Y entonces, claro, yo dije, estando tan cerca, pues hay que ir. Pues resulta que de parte del congreso donde estábamos ya habían preparado eso y nos hicieron un tour ahí. Así que en las siguientes diapositivas vamos a verme a mí. Ahí está la calle principal de Éfeso. Allá al fondo se mira la famosa biblioteca de la ciudad de Éfeso. Éfeso ya no existe como ciudad, solo son ruinas. A los turistas los llevan allá. En la siguiente va a aparecer también la moderna ciudad de Esmirna. Sí, esa sí existe. Se llama Izmir y es una ciudad muy comercial. Se parece mucho a varias ciudades de Latinoamérica con sus mercados y su gente tratando de vender cosas, solo que cuando uno entra ya no son cosas parecidas. En la siguiente va a aparecer la Odisea. Estas son las ruinas de la Odisea. Tampoco existe ya la ciudad de la Odisea, solamente están las ruinas. Y en la última foto, esta no se mira tan bien, pero ustedes pueden ver ahí unas tuberías. Yo dije, esto tengo que sacarle fotos y no salió ninguna buena. Tomé como 10 fotos de esa cosa y esta es la mejor. Son unas tuberías, son las tuberías que entran en la ciudad de la Odisea y que llevaban agua tibia. Y los que recuerdan la carta de Jesús a la Odisea, qué interesante, a mí me pareció sumamente interesante y por eso me esforcé en sacar una foto de esto. Viene agua caliente de un lado y el agua fría del otro lado y se juntan y la ciudad de la Odisea recibía el agua tibia, así como la iglesia en la Odisea era tibia, ¿verdad? Ok, comencemos con las partes de las cartas. Y aquellos que recibieron me van a ayudar a leer algunas de estas secciones. La primera sección, que vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, la primera sección de las 7 cartas tiene que ver con la presentación de Jesús. Jesús se presenta a sí mismo en las 7 cartas. A ver, ¿quién tiene la carta a la iglesia en Éfeso? Que nos pueda leer. Está separada en secciones, por eso lo puse así. Así que nos puede leer la primera sección donde Jesús se presenta. Quien tenga la carta que dice, yo le puse así, ¿verdad? Querida iglesia en Éfeso. ¿Quién tiene la carta a Éfeso? A ver, ¿cómo se presenta Jesús? Solo lea esa partecita. Y en cada una de las cartas, no las vamos a leer todas porque si no, no tendríamos tiempo, la verdad. En cada una de las cartas Jesús se presenta más o menos así. En la carta en Éfeso dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano. Y las estrellas probablemente significa los líderes de las iglesias o las iglesias mismas. Qué interesante eso. Qué tentación de meterme en ese tema, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Miren, cuando ustedes lean las cartas, y de hecho yo los quiero motivar a leerlas, van a encontrar que siempre comienza con una presentación impresionante de Jesús. Aquí se las voy a poner en las siguientes 2, de hecho la siguiente está vacía, pero la siguiente sí, aparecen las 7 presentaciones de Jesús. Ahí están las 7 presentaciones de Jesús. Les hice el favor de interpretarlos un poco, ¿verdad? O sea, estas no son las palabras que aparecen en el texto, pero cuando dice, por ejemplo, que Jesús tiene las 7 estrellas en su mano, yo creo que le está diciendo, yo soy el Señor de la iglesia y de sus líderes. Yo soy el dueño. De hecho, si les interesa tener esto,
pueden hacer dos cosas. Pueden tomarle una captura ahorita con su teléfono, pero también la presentación está. Entonces, si alguien quiere la presentación, se las pueden compartir perfectamente, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero Jesús se presenta, cada vez se presenta, por ejemplo, en la carta a Esmirna, ¿cómo se presenta Jesús? ¡Ja! Aquí ya no es el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que estuvo muerto y vivo, el primero y el postrero, el vencedor. Él es vencedor sobre la muerte. Y así cada una de ellas, si ustedes notan, Jesús se presenta como el soberano. Esa palabra, cómo les encanta a los políticos de hoy. Representamos al pueblo y el pueblo es el soberano. No. El soberano es Jesús. A propósito, una de las claves para entender el libro, varias partes del libro de Apocalipsis, es que este es un libro hecho con la intención de esconder parte de su mensaje, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Esta fue la primera gran persecución que sufrió la iglesia. El emperador era Domiciano y ordenó que todas las personas del imperio debían adorarlo a él o su estatua. Muchos cristianos, de hecho, estaban buscando el certificado. El imperio daba un certificado donde se decía: por este medio certificamos que este señor sí adoró la imagen del emperador Domiciano. Y algunos cristianos conseguían bajo el certificado. Otros cristianos decían: no, nos vamos a enfrentar a la muerte. Ninguno de nosotros va. ¿Y saben ustedes que Apocalipsis presenta varios de los títulos de Domiciano? Domiciano se llamaba a sí mismo el soberano de los reyes de la tierra, y ese es un título que le da Apocalipsis a Jesús. Estos títulos que ustedes están escuchando, el que tiene las 7 estrellas, esto es mucho más alto que el emperador, mucho más alto. ¿Qué nos enseña esta presentación de Jesús? Nos enseña lo siguiente, fíjense bien. Primero, nos enseña, siguiente y siguiente también, ahí está. Primero nos enseña que Jesús está con nosotros. A veces no parece, ¿verdad? No sé ustedes, no sé si usted es un líder de algún ministerio, pero a veces nos sentimos solos. Sentimos que nadie nos apoya. La frustración de ver cómo la gente escucha, pero no oye. La gente ve, pero no mira. La gente por aquí le entra, por aquí le sale. Bueno, podría usar cualquier otra cantidad de ejemplos, pero nos frustra. Pero Jesús, de hecho en el capítulo 1, Él anda en medio de los candeleros, y los candeleros representan a las iglesias. Jesús está con nosotros. La pandemia nos demostró, por ejemplo, que los edificios, por muy bonitos que sean, y qué bueno que pudieron hacer remodelaciones el año pasado, pero los edificios son relativos. No necesitamos edificios para hacer la misión del Señor. La pandemia ya lo demostró. No necesitamos volver al 2019. Necesitamos avanzar al 2024 y conquistarlo, porque Cristo está con nosotros. Él tiene las estrellas en su mano. Él estuvo muerto y vive. Él es el soberano sobre la historia. Cristo está entre nosotros. Así que ánimo, ánimo. A pesar de que sintamos que estamos solos, a pesar de que a veces nos sintamos frustrados por lo que vemos a nuestro alrededor, los ojos de la fe deben decirnos: Cristo está aquí. Cristo está con nosotros. La segunda cosa que estas presentaciones de Jesús nos enseñan
es que Jesús nos está dirigiendo. Jesús nos está dirigiendo. Ahí está. Y está controlando lo que pasa. A la iglesia en Esmirna les dice: yo sé que van a pasar por cosas difíciles. Y les dice: sé fiel hasta la muerte. La muerte vendrá tal vez, pero Jesús está en control. Jesucristo está en control. Y la tercera cosa que nos enseñan estas presentaciones majestuosas de Jesús, soberanas, es que Jesús, esta parte tal vez no sea tan agradable, ¿verdad? Tiene toda la autoridad para reprendernos. Él es el que nos juzga, Él es el que nos evalúa, Él es el que nos va a reprender. Y esa presentación tan impresionante que hace en cada carta nos recuerda que Él nos va a reprender en algún momento. Tal vez pensamos que lo merecemos, tal vez no, pero Jesús nos va a reprender, nos va a juzgar, nos está evaluando. Así que, querida iglesia, Jesús está aquí. Yo sé que a veces esto es una especie de eslogan que usamos poco vacío a veces, pero eso de que el creyente está en victoria, sí, a veces lo repetimos casi como una frase cabalística para atraer la buena suerte o el dinero o algo así. Pero es verdad. Es verdad. Porque Jesús está con nosotros. Ahora, las cartas presentan a Jesús y después las cartas van a felicitar a las iglesias. Siguiente. ¿Cómo van a felicitar Jesús a las iglesias? Bueno, de varias maneras. Así que, bueno, no me voy a adelantar, pero siguiente. Vamos a escuchar cuál es la felicitación que Jesús le da a la iglesia en Filadelfia. ¿Quién tiene la carta a Filadelfia? A ver, la felicitación, la segunda sección, ¿verdad? Este ya es el capítulo 3. La iglesia en Filadelfia era una iglesia débil, dice ahí. Tal vez por el tamaño. Puede ser. Puede ser. Pero a esta iglesia que tiene muchas oportunidades, Jesús la felicita. De hecho, le dice a tus enemigos: yo voy a hacer que se postren delante de ti, aunque seas pequeña. Y así las felicitaciones. Por ejemplo, me encanta la felicitación que hace Jesús a la iglesia en Éfeso. Casi todas las cartas comienzan esta parte de la felicitación diciendo: yo conozco tus obras. A ver, repita conmigo: yo conozco tus obras. Tantas veces que he escuchado: en la iglesia ni se dan cuenta lo que hago yo. Nunca me han pasado al frente. De hecho, he estado en iglesias donde se ha pasado al frente casi por cualquier cosa, y yo creo que no se debe abusar tanto ni de pasar demasiado al frente ni de olvidar totalmente lo que se hace.
pero Jesús conoce nuestras obras. La felicitación a la iglesia en Éfeso dice así. A ver, ¿quién tiene la carta a la iglesia en Éfeso? La segunda parte. Yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La iglesia en Éfeso era una iglesia sumamente activa y que había puesto un límite a la falsa doctrina. La iglesia en Filadelfia era una iglesia que había guardado el nombre del Señor, a pesar de que estaba bajo mucho ataque de los falsos judíos. La falsa sinagoga, que es una sinagoga de Satanás, dice la carta. Es una felicitación, el Señor recuerda siempre. Ahí ven ustedes las felicitaciones. De hecho, hay un detalle raro acá. ¿Cuál es? Con solo ver. ¿Cómo? La última no tiene felicitación. Y es cierto. La última carta, que es la iglesia en la Odisea, no hay felicitación. Es la única que no tiene una felicitación. Incluso la iglesia en Sardis, que es una iglesia que está a punto de morir, es la iglesia número 5. Todavía hay algunos entre ustedes, dice la carta, ¿verdad? Hay fieles aún en una iglesia moribunda. Por lo menos es una medio felicitación, no tan efusiva, pero al fin de cuentas. Pero en la iglesia en la Odisea no hay nada de felicitación. Siempre comienza, yo conozco tus obras. Siempre comienza así. Qué grave eso, ¿no? Pero qué ánimo nos da saber que Jesús también sabe cuáles son nuestras obras. ¿Qué nos enseñan estas felicitaciones? Nos enseña que que Jesús no se olvida lo que hacemos. Dice Hebreos 6:10. Siguiente. Dice Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis hecho a los santos, habiéndoles servido y sirviéndoles aún. Sí, nosotros sí somos injustos para olvidar la obra y el trabajo de amor, pero Jesús no. Jesús dice, yo conozco tus obras. Creo que cada uno de nosotros debería tener un ministerio. No sé cuántos ministerios tiene esta iglesia. No sé. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 8. Yo digo que cada iglesia debería tener un mínimo de un ministerio por cada hermano de la iglesia. Yo conozco tus obras. La felicitación, Jesús no se olvida de nada. La felicitación a estas iglesias es una felicitación completa. Es una felicitación que los lleva a saber que Jesús está pendiente de ellos. La otra cosa es que Jesús nos estimula a la acción. Estas felicitaciones no son solo para decir, qué bien, ya llegaste, entonces ya no hagas nada más. No. Es para estimularnos a la acción. Varias veces las cartas dicen, retiene lo que tienes. Retiene lo que ya tienes. Y a veces no retenemos lo que tenemos, ¿verdad? Tantos privilegios que tenemos. El hecho de reunirnos es un privilegio. El hecho de todavía tener libertad para predicar el evangelio. Jesús nos estimula a la acción. Y en la clase que tenemos en la universidad ahí con Rosa María, yo les decía que la verdadera evaluación de la educación es cuando hay transformación en la vida de los estudiantes. Cuando hay práctica. Jesús
nos va a evaluar con base, de hecho una de las cartas dice eso, yo voy a evaluar conforme a las obras que hayan hecho. Sí, no es al final no va a ser un examen de conocimiento no. Jesús nos estimula a la acción y hay mucho que hacer. La tercera cosa que nos enseñan estas felicitaciones es que, como la iglesia en Filadelfia, Jesús abre puertas en cualquier circunstancia. Nos abre puertas en cualquier circunstancia. No importa si estamos siendo atacados, no importa si somos débiles, no importa incluso si la iglesia se está muriendo. De hecho, hay un par de iglesias de estas que se estaban muriendo y ellos no lo sabían. La iglesia en Sardis, por ejemplo, tú crees que tienes nombre de vivo, pero estás muerto, le dice Jesús. En la iglesia a Éfeso ya escuchamos la felicitación. Es dinámica, es activa, tiene buena doctrina, pero no. Has dejado tu primer amor y si no te arrepientes, dice, quitaré tu candelero de su lugar. Así que estaba cerca de desaparecer. Wow. Wow. Jesús abre puertas en cualquier circunstancia. La tercera sección de estas cartas es una reprensión. Primero se presenta Jesús con todos sus, todas sus ¿qué es lo que quiero decir? Su manera de presentarse, sus títulos. Y luego los felicita, pero ahora los va a reprender. Toda iglesia merece alguna felicitación, pero toda iglesia merece una reprensión también. Y todo creyente debería recordar también cómo nos reprende el Señor. Veamos un resumen, como las otras secciones, de esas reprensiones. Bueno, siguiente, ahí está, la reprensión de Jesucristo. Sí, la reprensión, dice Hebreos 12, que no es causa de alegría. No, es causa de tristeza en el momento en que se hace la disciplina. Pero Dios al que ama castiga, dice Hebreos. Siguiente. Y siguiente. Ahí está el resumen de las reprensiones. Y aquí tenemos otras cosas extrañas, ¿verdad? Hay dos iglesias que no tienen reprensiones. ¿Qué números son? Yo tal vez debí haberle puesto el nombre, ¿va? Bueno, pero igual. La segunda y la sexta, ¿cierto? La segunda es la iglesia en Esmirna y la sexta es la iglesia en Filadelfia. No hay reprensión. De hecho, la iglesia en Esmirna es una iglesia muy perseguida. Es una iglesia que sufre bastante. Y la iglesia en Filadelfia es una iglesia pequeña, débil, dice él. Probablemente no se refiere a que era débil espiritualmente, sino que tal vez no era gran cosa, digamos. Pero hay un par de cosas acá y voy a volver a la iglesia en Éfeso, porque esta es como la carta como típica de todas estas cartas, ¿no? ¿Cuál es la reprensión que se hace en la iglesia en Éfeso? A ver. No, la reprensión es un poquito antes. Sí, pero tu arduo trabajo y que no soportas a los de las falsas doctrinas, pero también sí, ya no canta tan alegre, ¿verdad? Ya ahora un poco mecánicamente, pero viera cómo trabaja, viera cuántas actividades ha hecho. Hicieron 3 campamentos, 2 retiros. Yo he estado en iglesias donde el informe de lo que hemos hecho es así. Estas actividades hicimos un culto unido con otra iglesia, hicimos esto, celebramos aquello. Pero ¿saben ustedes que esa no es la evaluación? La evaluación es del corazón. ¿Dónde está el corazón? Y Jesús le dice a la iglesia en Éfeso: tu devoción original la has perdido.
tu primer amor ya no soy yo. Tal vez el primer amor de esta iglesia en Éfeso era el arduo trabajo. Puede ser. Hay un par de iglesias de estas. La tercera, que es la iglesia en Pérgamo, que toleraba falsas enseñanzas. Toleras a los nicolaitas, dice el texto. Una herejía que tenía mezclas con el gnosticismo. Sí, los toleras. A la iglesia en Tiatira les dice que está tolerando a esa mujer Jezabel. Tal vez sea un nombre simbólico referente a la reina famosa esposa de Acab, puede ser, pero era una mujer que estaba destruyendo a los siervos de Dios y la iglesia no hacía mucho. Es una reprensión también fuerte en contra de la iglesia. Y no se trata aquí solamente de señalar las malas predicaciones o señalar algunos errores. No, es el hecho de cuidar completamente la misión de la iglesia, lo que el Señor nos ha dejado hacer, y no dejar que otras cosas sustituyan lo que Dios nos ha dejado. ¿Qué lecciones podemos sacar de estas reprensiones? Primero, tenemos un supervisor y ese supervisor es muy estricto y no es la denominación, no es la convención. Siguiente. No es la convención, es Jesucristo. Él nos está supervisando. Él conoce nuestro corazón, sabe si mi primer amor todavía está aquí, todavía hay un fuego interno, o sabe si estamos más ocupados en cosas secundarias. Él sabe si, mire, con tal de que me entretengan, con que diga un par de tonterías está bien. Así escuché a alguien que dijo el otro día, estuvo bonito, los chistes funcionaron bastante bien. Sí dijo unas cosas un poco extrañas, pero nos divertimos mucho. Toleras, le dice Jesús. Jesús nos está supervisando. Jesús espera que seamos iglesias dinámicas. He escuchado esto de parte de varios creyentes. Mire, yo soy un creyente promedio. Soy un cristiano promedio. Esa evaluación es inaceptable para Jesús. Es inaceptable. Ustedes saben que yo vengo de las iglesias centroamericanas en Honduras. Aquí en Guate yo he escuchado la frase, no somos de la centroamericana, pero tenemos doctrina centroamericana, o sea que todavía sigue siendo muy valoradas las iglesias centroamericanas. Éfeso sería una iglesia centroamericana, pero de hueso colorado. Y sin embargo estaba a punto de morir, según la evaluación de Jesús. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Qué grave es eso. Usted no debe ser un creyente promedio. ¿Saben qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si usted lee el contexto de ese pasaje, no se trata de dejar de pecar, no se trata de perfección absoluta, no. La palabra perfecto es sinónimo de completo, maduro. ¿Y en qué sentido el Padre Celestial es completo y es maduro? Lea los versículos anteriores de Mateo capítulo 5, versículos
42 en adelante hasta el final. El último versículo dice: sed pues vosotros perfectos. Y antes de decir eso, dice que el Padre hace llover sobre malos y buenos, hace salir su sol sobre justos e injustos. Así yo debo ser completo, maduro, como mi Padre que está en los cielos. Esa es una vida extraordinaria. Lo ordinario para los creyentes debería ser lo extraordinario. Nosotros a veces decimos: y mire que lo perdoné. Lo perdoné. Hasta yo me sorprendí de lo que hice porque lo perdoné. Pero para un creyente eso debería ser promedio. Eso debería ser normal. Y la tercera cosa que nos enseña estas reprensiones es que conformarse es grave. Conformarse es grave. Así que decir: ay, agradezca que vine, agradezca que apoyo su proyecto, agradezca que doy ofrendas, agradezca que... No, yo debo buscar y ya llegué a esto ordinario, y ahora ¿qué más extraordinario puedo hacer? Y no se trata solamente de venir a las reuniones. Ojo, los fariseos eran expertos en las reuniones y eran los campeones de la sana doctrina. Los fariseos eran la sana doctrina en persona. El problema de Jesús con los fariseos no era doctrinal. Jesús dice: haced todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. El problema de Jesús con los fariseos era ético. Así que no se trata de cumplir con las ceremonias religiosas. No, se trata de dónde está tu corazón. ¿Dónde está el corazón? Y yo debo ser extraordinario. Ok, ¿cuál es la recomendación? La siguiente sección de las cartas es una recomendación. La recomendación de Jesucristo, después de presentarse y presentar lo que Él es, su manera de ser, sus títulos, sus credenciales, y después de felicitar y después de reprender, Jesús no es como nosotros, que a veces solo criticamos, ¿verdad? Y no damos soluciones. Jesús sí da soluciones. Por ejemplo, a ver, alguien que lea, ¿cuál es la recomendación de Jesús a la iglesia en Sardis? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Wow. Guarda las cosas que tienes, arrepiéntete. Miren cuántas veces, por eso les pongo aquí el resumen. ¿Cuántas veces se repite la palabra arrepiéntete? ¿Cuántas veces? 4. Con razón Martín Lutero dijo que el arrepentimiento debe ser una de las características permanentes del creyente. El arrepentimiento no es solamente en el momento de la salvación, no. Arrepentirse en la Biblia significa que yo iba para acá y ahora voy para acá, doy media vuelta y cambio el rumbo. ¿Y usted de qué cosas necesita arrepentirse? Claro, ya nos hemos arrepentido de nuestra vida vieja, ya hemos presentado y pedido perdón al Señor y Él nos ha salvado. No estoy hablando de ese arrepentimiento, sino de, por ejemplo, ser negligente con la oración. Qué difícil es orar, ¿verdad?
Usted le pregunta a los creyentes y el 99% reconoce que la oración es una de las partes más importantes en la vida. Pero ese mismo 99% ora poco. Estados Unidos, el país de las estadísticas, dice un estudio que creo que hizo el grupo Barna, que el promedio de oración de un pastor, es 5 minutos a la semana. ¿Necesitamos arrepentirnos por eso? Sí, yo voy por aquí orando 5 minutos a la semana, entonces tengo que arrepiéntete, porque si no las consecuencias serán muy graves, muy graves. ¿Cuál es la recomendación a la iglesia en Esmirna, una iglesia sufrida, perseguida? Bueno, no, el que venciere todavía no, el que venciere todavía no. No temas, le dice, y más adelante le dice, sé fiel hasta la muerte. Sí, nosotros decimos, no, yo hasta morir estoy con el Señor. Sí, pero qué fácil nos paró la pandemia a muchas iglesias. Y no estoy hablando de las reuniones. No. Qué fácil muchas iglesias dejaron de cumplir su misión. De hecho, yo me he dado cuenta que muchas iglesias creen que su misión es hacer reuniones. Y no. Y ser fiel hasta la muerte no significa que íbamos a ser irresponsables con una pandemia de grandes proporciones. No. Pero ¿está usted listo? Esto lo estoy diciendo yo en Honduras porque en Honduras ya vemos señales de algunas cosas no tan oficiales todavía, pero estamos viendo señales de que la iglesia está siendo cada vez más criticada y más criticada y más criticada. ¿Está listo usted para recibir esas críticas? ¿Para ser fiel hasta la muerte? ¿Qué nos enseñan estas recomendaciones de Jesús? Siguiente. La recomendación primera es, miren, lo que has alcanzado, reténlo, cuídalo. Si usted es de los que dice, en el 2023 logré leer varios versículos o varios capítulos de la Biblia, logré leer una sección de la Biblia, logré memorizar tales versículos. Bien, luego ahora construya sobre eso. Retén las cosas que ya tienes, porque si no, el estancamiento hace que empecemos a caer y a caer y a caer. Cuidemos lo que hemos alcanzado. Segundo, el arrepentimiento. Creo que necesitamos decirle al Señor Jesús, Señor, esto no lo estoy haciendo bien. Estoy cometiendo un error acá. Necesito cambiar. ¿Qué será eso que Dios tal vez de varias maneras le está diciendo a usted? El día de Navidad, el día de la víspera de Navidad, la noche del 24, tuvimos un servicio especial como en muchas iglesias hubo, y un querido amigo que tiene varios años de no reunirse, llegó. A mí me dio mucho gusto verlo, lo fui a saludar y todo, y ¿saben qué me dijo? Casi sus primeras palabras fueron, logré vencer y venir. Y con una sonrisa me decía, no sabe cuántas veces me he detenido enfrente del edificio y después me da tanta vergüenza que ya no me quedo y me voy. Pero hoy logré vencer. Qué bien, pero ahora necesitamos que el arrepentimiento se manifieste y cambiemos de rumbo totalmente. Y yo me ofrecí para ser parte de lo que Dios puede hacer en la vida de él. Jesús nos llama al arrepentimiento.
Y tercero, miren, el tono de esta recomendación generalmente es un tono de urgencia. Hoy tenemos que comenzar a hacer cambios. Hoy, arrepiéntete. A varias de estas iglesias les dice, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Hoy hay que hacer cambios en la vida, hoy. Y la última parte es, no lo puse aquí, ¿verdad? Pero es una promesa. Jesús termina con una promesa. Y las promesas comienzan siempre diciendo, al que venciere, al que venciere. A ver, ¿cuál es la promesa de Jesús para la iglesia en Pérgamo? La promesa de Jesús para la iglesia en Pérgamo. ¿Quién tiene la carta? A ver, sí. Al que venciere, daré a conocer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien. Qué interesante eso. En la Biblia, cuando alguien le cambia el nombre a otra persona o le pone nombre a algo o a alguien, a un lugar o a una persona, quiere decir que esta persona que le pone el nombre está ejerciendo un dominio, está ejerciendo la soberanía sobre esta persona. Con razón los demonios le decían a Jesús, sabemos quién eres, Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Esa era una superstición. Ellos le decían el nombre como para decirle, nosotros tenemos dominio sobre ti. Y Jesús generalmente les contesta diciendo, no, guarden silencio. Y en su propio terreno los vence Jesús. Y aquí en este pasaje, a la iglesia en Pérgamo, una iglesia que está sentada en el trono de Satanás, dice la carta, le promete un nuevo nombre. Yo he escuchado predicadores que dicen, no sé cuál será el nuevo nombre que el Señor me va a poner a mí. No estoy seguro qué signifique eso, creo que no. Lo que quiere decir es que el Señor me conoce por nombre. Me conoce por nombre. La piedrecita blanca tiene que ver con algo más permanente. Las piedras tienen que ver con algo duradero. Mi nombre es un nombre eterno. Y ese nombre y ese maná escondido, no el del desierto del Antiguo Testamento, sino el verdadero maná escondido, es decir, Él mismo, que es el maná, Él es el pan del cielo, dice el libro de Juan. Muchas de las cosas de Apocalipsis se entienden mejor cuando uno lee el Antiguo Testamento, que pasa que son demasiados símbolos, ¿verdad? Pero estas promesas son para la iglesia, pero no para toda la iglesia. Porque varias de estas iglesias van a perecer. Nos hicieron, no voy a poner el video obviamente, pero nos hicieron un tour por una iglesia en la Odisea. Entonces yo dije, voy a hacer una maldad acá. Y entonces agarré mi celular y me puse, porque es una iglesia enorme. Es como tres veces esta iglesia donde se celebró un famoso concilio en el año 381. Y ahí se celebró el concilio. Entonces todo está muy bien protegido con vidrio y todo. Entonces yo me puse a hacer un tour por toda la iglesia y mostrándole a los hermanos, aquí se bautizaban y por acá se presentaban los obispos y por aquí estaban la gente que se ponía de pie y tal y tal. Al final salí del edificio y esta fue mi maldad. Terminé mi video diciendo, sí, pero esa no era la iglesia en la Odisea. La iglesia en la Odisea no era un edificio, eran personas. Y de hecho, ¿saben qué? La iglesia en Éfeso, la iglesia en la Odisea, desaparecieron. No existen más. No existen más.
¿Se acuerdan del pasaje que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este es un pasaje que lo hemos usado para evangelizar, ¿verdad? Y le decimos a las personas: el Señor está a tu puerta, está tocando la puerta y quiere que tú le abras. Hoy puede ser el día en que tú le abras al Señor la puerta. Está bien, podemos seguirla usando, pero sabiendo que el texto técnicamente no es evangelístico. No sé si ya se dieron cuenta de esto, pero el texto lo que implica es que Jesús estaba afuera de la iglesia en la Odisea. Y Jesús ahora les dice a los de la iglesia en la Odisea, les dice esto: yo estoy afuera de la iglesia, estoy tocando la puerta. La iglesia entera ya no me va a abrir porque es una iglesia tibia. Yo la voy a vomitar de mi boca. Pero si alguno dentro de la iglesia escucha mi voz y abre la puerta, entonces voy a tener comunión con él. Eso es lo que significa la cena. O sea, hay un nivel de evaluación de toda la congregación y hay un nivel de evaluación individual. Los dos niveles están ahí. Estas promesas, en primer lugar, son promesas individuales. Al que venciere, tal vez la iglesia está muy mal, como la iglesia en Sardis, que es una iglesia moribunda, o la iglesia en la Odisea, que es una iglesia tibia. Tal vez es una iglesia que se ha perdido en medio de tanta actividad como la iglesia en Éfeso. Tal vez es una iglesia perseguida como la iglesia en Esmirna. Pero siempre hay una promesa para aquel que está dispuesto a vencer. Sí, hay creyentes que no están venciendo en su vida. El famoso predicador Billy Graham, de hecho, decía que él consideraba, no sé de dónde sacó el número, pero es un número interesante. Decía él: considero que el 90% de los creyentes están viviendo en derrota. Eso significa que si habemos aquí, ¿cuántos habremos acá? Pongamos un número cerrado: 100. Quiere decir que de los 100 que habemos aquí, 90 estamos viviendo en derrota. Repito, no sé de dónde sacó el número, pero ¡wow! ¡Qué grave es eso! Y luego, sí hay, esta es la otra lección, sí hay recompensas de parte de Dios para aquellos que se esfuerzan. Ahora, el esfuerzo no es en mi carne, el esfuerzo es en la gracia. Así le dice Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta: cuando usted lo hace en sus propias fuerzas, usted entonces se desvela, se cansa y usted termina un poco frustrado porque nadie le reconoce lo que está haciendo. Y usted se cansa, se agota, va perdiendo las fuerzas, el vigor y el ánimo. Cuando usted se esfuerza en la gracia, usted sabe que quien está haciendo esto no es usted, sino el Señor. Y usted le da la gloria a Él. Y usted dice: cualquier trapito que yo pueda recoger del suelo para colaborar en tu obra es para tu honra y gloria, Señor. Que la gloria y la honra sea para ti. No importa lo poco o lo mucho que yo hago. ¿Saben qué dijo Pablo? Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y lo que hago no lo hago yo, sino la gracia de Cristo a través de mí. Esa es la recompensa: esforzarnos en la gracia. No pecar, no se trata de, el no pecar no depende del esfuerzo que usted haga, no, depende de que usted le entregue el timón de su vida al Espíritu Santo y que sea Él el que le permita vencer.
Al que venciere no es porque se esfuerza más, o porque es más espiritual, o porque lee más la Biblia. No, aunque hay que leer la Biblia para eso, sino aquel que le entrega al Señor todo lo que es y todo lo que hace. Hemos visto hoy un panorama de las 7 cartas del Apocalipsis. Ahora, como no vimos todos los detalles, les toca a ustedes ir y leerlas y recordar la presentación de las credenciales de Jesús, su felicitación, su reprensión, su recomendación y su recompensa. Y luego aplíquelas a su propia vida. Y que el Señor nos ayude a ser fieles hasta la muerte y a darle la honra y la gloria solamente a aquel que se lo merece, porque es el Señor de la iglesia. Gracias, Señor, por este pasaje de tu palabra, por estas cartas memorables, impresionantes, que nos recuerdan que Jesús está con nosotros, que tu Hijo Jesús está dirigiéndonos, también está supervisándonos. Tal vez nos está dando recomendaciones de varias maneras, nos felicita, también nos reprende y hace promesas para nosotros. Qué relación más cercana la que tú quieres tener con nuestras congregaciones. Pedimos perdón por conformarnos. Pedimos perdón por no retener lo que hasta el momento tú nos has dado. Pedimos perdón por tolerar cosas en nuestra vida que no deberían tolerarse. Pedimos perdón por no buscar la excelencia. Queremos ser iglesias como tú quieres que seamos. Nos entregamos en tus manos y queremos ser de aquellos que son vencedores y que recibirán muchas recompensas, porque dependemos de la gracia y la misericordia increíbles que solamente tú puedes derramar sobre nosotros. Te entrego en tus manos una vez más esta amada congregación. Entrego en tus manos a los líderes de los ministerios, al pastor y su familia, a cada persona que está haciendo un trabajo para tu honra y gloria. Ábrenos las puertas, ábrenos los ojos y abre nuevos horizontes para que seamos extraordinarios, como tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén.